Lo dijo en la primera hora. Bueno, 7:33 en la mañana. A la comisión ocasional, integrada en la Asamblea Nacional por 7 legisladores y legisladoras, para investigar las denuncias de supuesta corrupción en torno al manejo de las empresas públicas, le queda, me parece, una semana y pico más, una semana y media más de trabajo. Hasta el 23 de febrero tiene previsto. Una semana entonces. Una semana. Visto el informe. Una semana. 23 de febrero será el próximo jueves, me parece. Para presentar un informe que recomiende al Pleno de la Asamblea, un informe sobre el estado de la investigación y que genere unas recomendaciones al Pleno de la Asamblea Nacional. Yo me imagino que la comisión trabajará durante el feriado en la elaboración del informe y después del feriado, tal vez el miércoles de ceniza o el día después, ya presentará al país ese informe. Pero algunos integrantes de la comisión han adelantado criterios. No se descarta, por ejemplo, que una de las alternativas sea que la comisión le proponga, le sugiera, porque eso es lo que puede hacer la comisión. Lo que apruebe la comisión en el ámbito de su informe no es vinculante. Los informes de la Asamblea no son vinculantes. El Pleno de la Asamblea, que es la máxima expresión de las decisiones legislativas, es el que decide. Pero la comisión podría recomendar, y lo han dicho algunos de los legisladores y legisladoras, eventualmente, el juicio político al presidente de la República. Parecería ser, Belkis, no sé si tú tienes la misma sensación, que ese es el argumento de algunos, o de la mayoría de voceros de esa comisión. Yo siento que por ahí va la Por ahí va la cosa. Ahora, el tema es, ¿cabe o no el juicio político? Correcto. Porque hay una diferencia, y esa es la idea de esta entrevista, respecto de aquel intento que en junio del año anterior quiso llevar adelante la Asamblea sin éxito de destituir al presidente por la vía de otra prerrogativa constitucional, el numeral 2 del 130, invocando la causal de grave conmoción interna. En el medio justamente de las protestas de junio, la Asamblea pretendió destituir al presidente de la República, logró 80 de 92 votos mínimos para aquello. El juicio político tiene otras consideraciones. Rafael Ollarte, que es un conocedor en la materia, docente, académico, jurista, nos acompaña. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, don Fabricio, un placer estar con usted, con doña Belkis, con todos los amigos de Sonorama. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo opera el juicio político del presidente, doctor? A propósito de esto, que se está manejando como alternativa que podría ser incorporado en el informe. A ver, dos cosas, para que los ciudadanos tengamos claro. Por vía parlamentaria, usted tiene dos formas legítimas para defenestrar a un jefe del Estado. La una es la destitución simple, lo que nosotros llamamos, o mal llamamos, muerte cruzada. Y la otra es el tradicional juicio político, muy viejo. Generalmente en toda constitución, en un sistema presidencial republicano, hay este juicio político en el cual los congresos, asambleas o cámaras pueden despedirle al presidente de la República. En el caso ecuatoriano, y me refiero al caso ecuatoriano que es distinto a los demás, por ciertas causales. Evidentemente la mayor parte de los radioescuchas son muy jóvenes y no recordarán o no sabrán que hasta el año 83 no teníamos causales para juicio político presidencial. Es decir, el presidente de la República podía ser enjuiciado políticamente. Por cualquier razón. Exactamente, por cualquier razón, por cualquier cosa. ¿Ya? Pero a pesar de haber sido muy amplia la causal, nosotros solamente hasta ese momento habíamos tenido un solo jefe del Estado despedido por juicio político. Bueno, hasta el momento en realidad, que es Juan de Dios Martínez Mera. En toda la historia del Ecuador republicano. Efectivamente. Porque se le imputó fraude electoral y por un mal manejo en el tema del conflicto de Leticia entre el Perú y Colombia. Esas dos cosas. El que le hizo la imputación fue Velasco Ibarra. Así salió Juan de Dios Martínez Mera. De ahí alguien dirá, pero si también el Congreso ha votado a otros presidentes. Sí, pero no lo hizo ni por juicio político, sino por lo que algún amigo chileno denominó juicio político irregular. Acudir a la figura de la cesación presidencial, recordará usted en el caso de Bucaram, por incapacidad mental para gobernar, en el caso de Yamil Maguad, por abandono del cargo, lo mismo que en el caso de Lucio Gutiérrez. Entonces, por abandono del cargo. Exacto. Entonces lo que se hace en el 2008 es para evitar esa figura, porque claro, se le hacía a mano alzada, con simple mayoría, no con juicio y proceso, ni con 2/3, entonces lo que se hace es, entre comillas, regularizar el tema. Y si usted ve las causales para la mal llamada muerte cruzada, usted ve que ahí se trata del caso Abdalá Bucaram y Yamil Maguad,
grave crisis política y conmoción interna. Y el caso de Lucio Gutiérrez, arrogación de funciones. ¿Ya? Que son las dos causales que tiene la Asamblea para despedirle al presidente de la República sin Cesación de juicio. función. Ya, correcto. Pero con 2/3. Correcto. Usted sube. ¿Ya? Y con esta consecuencia de, si tú le votas al presidente de la República, si bien la Asamblea queda funcionando, hay unas elecciones anticipadas para completar el periodo en donde probablemente tú, legislador, no seas reelegido y ni siquiera aparezcas en las listas. O sea que si estas Disolución de normas... ambos poderes. Es que, por eso le digo, es una mal llamada muerte cruzada porque la Asamblea sigue funcionando hasta que se posesione la siguiente. O la por el inversa. contrario, claro. Exacto, el cuando presidente el sigue presidente- gobernando hasta que haya nuevas elecciones. Efectivamente, y hasta que se posesione el nuevo presidente de la Oiga, República. lo que, puede ser el lo que mismo. le quería preguntar es, con estas normas que están vigentes, Bucaram no hubiese sido No. cesado en el 6 de febrero del 2000, No, del también. 97. Recordemos que se acudió al expediente de la incapacidad mental para gobernar, porque no artículo habían 100. los votos para hacer el juicio político, no los había. Y no había certificado de Lorenzo Ponce No, pero tampoco, igual. pues de acuerdo. Sí, pero igual. O sea, incluso hoy día, si usted quiere ir a las causales de cesación presidencial, No hay te esta. no, sí está, pero te piden que sea certificado por un comité de médicos y la ley de la función legislativa establece que uno del Ministerio de Salud. Pero es que tiene otro lógica del eso, IES. ¿no? ¿O no? Se reguló de mejor manera, digamos. No, así. en realidad, vea, todo ¿O se no? corrigió subiendo los quórum. 2/3 también, hoy día incluso para cesar por Pero se incapacidad. incorporaron otros elementos en todo caso. Sí, sí, para que sea objetivo, aunque sigue teniendo problemas la causal, porque el tema de incapacidad físico-mental lo ven, el legislador lo vio solo como tema médico. Si la incapacidad física se puede dar por otras razones. Por ejemplo, usted se acuerda de esta señora que era candidata presidencial, Ingrid Betancourt. Te secuestran y te llevan 4 años. ¿Qué se llama eso? No es abandono del cargo. No es ninguna otra causal de juicio político, es incapacidad física. Pero bueno, pero aquí le vimos solamente desde el punto de vista médico, lamentablemente. Pero bueno, ese es otro tema. Y el otro es el del juicio político. Y ese sí tiene varias causales determinadas, entre ellas por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio por razones políticas o de conciencia. Ya, hasta ahí está igual que la del 98 y le hacen un agregado. Le hacen el tema a los delitos contra la seguridad del Estado. ¿Ya? El del genocidio fue agregado el 2008, porque el otro ya venía de la del 98. Ahora, ¿qué cosas se agrega a la Constitución 2008? Le pone una serie de candados. Una Constitución que es... Vea cómo se devuelven los boomerang, ¿no? Mis queridos amigos correístas. Resulta que, como usted dice, a un Bucaram no lo hubiese podido sacar del cargo. ¿Cómo hubiese terminado el caso Bucaram con la Constitución 2008? No hay que ser muy imaginativo que la cosa hubiese terminado con un frontal golpe de Estado. Como se le pedía al entonces jefe del Comando Conjunto. Al general Moncayo. Al general Moncayo. Yo estuve presente en una cuestión ahí en el CIESPAL donde la gente le pedía abiertamente y él se negaba. recuerdo. Se negaba, incluso hubo un argentino que comparó el tema de la situación de la Reichswehr, de las Fuerzas Armadas alemanas, en el año 33 por no darle el golpe a Hitler. Y las consecuencias que venían. Se hacían todas estas cuestiones, pero se negaba. ¿Qué hubiese pasado con esa constitución? Con Yamil Mawad o con Lucio Gutiérrez. Y claro, no hubiesen salido. Tal vez la cosa se hubiese disparado por otro lado. ¿Sí? No es cosa solamente de poner candados. Ahora, aquí hay otro candado en el tema del juicio político presidencial. Porque, como ha dicho doña Belkis, hay unas causales. Y todas esas causales, como ustedes, son delitos. Concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, delitos contra la seguridad del Estado, genocidio, tortura, etc. Todos esos delitos usted los encuentra descritos en el Código Integral Penal. Para evitar lo que alguna vez dijo mi amigo Andrés Páez, que le quería hacer un juicio político a Lucio Gutiérrez por peculado. Pero resulta que, claro, uno decía, ¿y cuál era el peculado? Era cualquier cosa. Entonces uno decía, pero eso no es peculado. Entonces decía, no, es que el peculado para el juicio político no es el peculado para un juicio penal. el tema penal. Entonces uno decía, entonces yo puedo el día de mañana decir que si el presidente de la República masca chicle con la boca abierta, eso es concusión, porque se me ha ocurrido. Entonces, para evitar eso, el constituyente del 2008, otras cosas que me parecen positivas, en el sentido no político, sino exclusivamente jurídico, que a veces no podemos hacer compatibles, porque las emergencias frente a estas crisis hacen que usted sobrepase todas las normas. Pero bueno, entonces uno dice, a ver, la Corte tiene que ir a la Corte y la Corte tiene que calificar ¿qué? No se han ocurrido los hechos, lo dice claramente además la Ley de Garantías, sino si la imputación que usted le hace al jefe del Estado equivale o no. A la causal constitucional. Efectivamente. Por ejemplo, si
vamos a imaginarnos Correcto. este escenario. Si la comisión ocasional decide recomendar al Pleno de la Asamblea llamar a juicio político al presidente de la República, invocando, me parece, la causal 2 que tiene que ver con concusión, cohecho, peculado, Claro, pero enriquecimiento ilícito. ¿Cuál de todas? Pues no es que usted comete... Pues una de esas. Sí, exacto, o sea, no es que usted Ya. comete simultáneamente concusión, peculado, enriquecimiento. es No, una de Una de esas. ellas. ¿Cuál es? Una ¿Cuál de todas esas. es? Ya, y el Pleno dice, sí, vamos al juicio político. Va a la Corte y la Corte dice... Claro, entonces le dice, esta a es. ver, usted le imputa al jefe del Estado estos hechos. No sé cuáles le estarán poniendo, no sé si lo del cuñado o alguna cosa por el estilo. Y esto es, por ejemplo, concusión. No sé si irán a salir con el tema del influjo psíquico en una de esas. Claro, como el cuñado dice que ha pedido dinero para poner unos cargos y unos 30 lucas por ahí, entonces eso sería concusión. Vea qué curioso, porque en realidad uno ve lo que uno ve es un directo tráfico de influencias, y el tráfico de influencias no es causal de juicio político. Pero bueno, entonces uno dice, ¿cómo le imputo eso yo al presidente de la República? Vea, en términos normales, un juez, una corte, que debería decir, a ver, usted dice que han ocurrido estos hechos, pero tiene que haber una conexión entre estos hechos, el presidente de la República y la causal. ¿Ya? Vamos a poder pasar ese tamiz. Ahora, las cortes a veces se la pasan también, ¿no? Pero de lo que se conoce hasta el momento, doctor, de la investigación que lleva adelante esta comisión ocasional en la Asamblea, de lo que usted ha podido mirar de este proceso, ¿ya se podría advertir que se puede configurar una de estas causales establecidas? Es un enredo, esto es un enredo también. Nuestros, vean, usted está pensando en los políticos nuestros, de los unos o de los otros. Uy, entonces, ahí ya a ver, verán qué ponen. Y No se configura ninguna causal. Y luego ¿dice? es que, no, pero es que a ver, pero es que a mí me tiene que decir, por ejemplo, en el tema Alberto Dajic. Dice, el señor dice que entrega dinero por unos votos, entonces ahí tiene cohecho, claramente, ¿ya? Entonces, pero dígame, ¿qué? Porque ser incapaz, indeciso, pusilánime, lo que usted quiera, causal de juicio político no es. Le estoy diciendo que desde el 83 hay causales restringidas para juicio político. Pero de hecho, de las mentes brillantes que tenemos en el Ecuador, eliminaron una causal de juicio político que era importante. ¿Cuál? Atentado grave contra el honor nacional. Presidente de la República. ¿Pero qué es el honor nacional? No, déjese de ¿Qué cuestiones. es atentado contra el honor nacional? ¿Sabe que a mí se me ocurrió alguna vez ¿Qué decir... significa eso? Se lo voy a decir claramente y la gente le va a molestar. Se me ocurrió decir en otro país la ecuatorianada que usted está diciendo. Y yo dije, sí, pero el problema es que es el honor nacional. Me cayó todo el mundo. No, pero, a ver, si usted dice el honor Usted me dice, nacional, el puede presi- ser interpretado de manera abstracta, doctor. No, qué abstracto. ¿Qué es? ¿Quiere que le ponga casos concretos? A ver, póngame Para un que quede caso. clarísimo. De acuerdo. ¿Usted se acuerda cuando el presidente Carlos Julio Arosemena Monroy llegó en estado de ebriedad a una reunión de la Panagra en la Embajada de los Estados Unidos? Y alguien que estuvo ahí, que ya falleció, me dijo que efectivamente se había bajado la baraquita y había hecho pipí en una plantita. Delante de todo el mundo. ¿Qué es eso? ¿No es atentado grave contra el honor nacional? ¿Con cara de qué queda usted cuando hace esas cosas? O cuando llega un presidente extranjero, y ese presidente extranjero, encima católico, el señor jefe del Estado se le ocurre llevarle un cabaret, violando además toda la seguridad presidencial del presidente extranjero y del nuestro también. O temas como ir a cantar como los iracundos en media plaza de armas de Santiago, ahí estaba yo. Como caramba. Haciendo que uno lo único que quiera es abrir un hoyo y meterse abajo. Usted no sabe lo que a uno le decían con este estúpido cuando era presidente de la República, y se lo digo así. Yo estudiaba en Chile. Todo lo que te decían, gracias a este. El honor nacional. Por eso le pedí los ejemplos. ecuatorianos estamos tan en la piola Por eso le pedí ejemplos. y tan en la última. Y sí creo que estamos no en la sabemos piola. lo que es el honor de la nación. No, yo lo sí que creo- es el cargo presidencial. Yo sí creo que estamos en la piola. A ver, bueno. regresemos de lo que estábamos hablando. Sobre este caso en particular, porque creo que es la parte más interesante. De lo que usted lo ha visto, de lo que se ha dicho, lo que ha publicado un medio digital, la respuesta del gobierno, el avance de la investigación, ¿se podría configurar una causal de juicio político del A presidente? ver, pero lo que pasa es que lo que nos lanzan son dichos, diretes. ¿Qué tiene que ver usted? Si va a ser un juicio político, tiene que decir, el presidente de la República ha hecho esto. Aunque sea, láncese como autoría mediata. Yo le insisto, se irá a lanzar, porque vea que yo siempre le he dicho a mis amigos políticos y a mis amigos, cuidado con hacer tonterías, que la cosa no es unidireccional, las cosas van y vuelven. Si usted está diciendo que hubo un Usted es jefe un del boomer. Estado
que hizo tal cosa, y le pone ahí 2 líneas de influjo psíquico, que yo hasta ahora no entiendo qué miércoles. Una cosa es decir, el influjo psíquico doctrinariamente es esto, y por lo tanto yo lo condeno a usted por eso. Yo le quiero referir un tema muy puntual, doctor. A ver, ¿No te va a pasar a vos, entonces? La asambleísta Mireya Pazmiño anticipó, según recoge Diario El Universo, que la denuncia presentada sobre aportes de narcotráfico en la campaña de Guillermo Lasso será parte del informe que presentará la comisión. Ya, ¿y qué es eso? Peculado, ya, y más confusión, adelante ella dice, hay bastantes indicios de que el presidente haya recibido $500,000 del narcotráfico, además, para pagar esos favores, $1,500,000, perdón. Para pagar esos favores que recibió del narcotráfico se pusieron varias autoridades en unos lugares estratégicos para que pueda pasar todo el negociado del narcotráfico, señaló el asambleísta. O sea, lo que está ¿Ahí qué diciendo, lectura se hace? o sea, podría ser, perdón, voy a hacer interpretación extensiva, porque tiene más cara ahí. Lo que me está diciendo es que hubo un tráfico de influencias para nombrar funcionarios y cosas por el estilo. Pero me está diciendo que hay una entrega de dinero, durante la campaña. Sí, pero no como funcionario. Entonces, claro, o sea, porque para que sea concusión, el funcionario tiene que recibir dineros, dádivas, promesas, regalos, etcétera, etcétera, para cumplir la función. No olvide esto, ciudadano ecuatoriano, cuando usted se va a una dependencia, y no es que usted quiere torcerle al funcionario, sino lo que mal llamamos aceitar la máquina, o sea, para que le den una respuesta legítima. Por ejemplo, se va al registro civil para que le ayuden a sacar rapidín la cédula, por ponerle un tema, ¿no? Y usted entrega un dinero ahí, concusión es. No es que el otro está haciendo algo, pues, al final tiene que entregarle la cédula, pero usted está haciendo algo ahí, entregando un dinerito para que el tipo cumpla la función. Concusión es eso, ¿ya? Entonces, voy a tratar de ver, porque además los señores políticos ecuatorianos le pasan la pelota al otro. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, a mí. Llega la señora esta, ¿cómo es? Pazmiño. Mireya Pazmiño. Ya, señora Pazmiño, dígame las cosas como son. No me haga adivinar qué miércoles quiere usted que yo le diga qué es eso. A usted le corresponde decir, acá se ha configurado el delito de concusión por esto, esto y esto. Utilice el verbo rector, los tipos, los elementos constitutivos del tipo infraccional, y déjenos bien clarito que lo que usted está diciendo no es que aquí hay concusión, porque esas señales que te mandan estos infames, es decir, es que en la campaña se hizo esto, aquello. Bueno, perdón, si usted sí tiene alguien que juzga el tema de aportes en campaña, que es el tal Tribunal Electoral, pues. De hecho, hasta ahora no tengo idea de los mismos señalamientos igualitos que se hicieron en la campaña del señor Correa, pues, o en la campaña del fulano de cual, este tema, algo que distingue a un país jurídicamente desarrollado de uno jurídicamente subdesarrollado, es que en las naciones jurídicamente subdesarrolladas usted tiene las penas del infierno por la comisión de faltas, las penas del infierno, pero ¿se aplicarán esas penas? Es decir, rigurosidad en la norma, laxitud en la imposición. En cambio, en los países jurídicamente desarrollados, usted tiene normas que aparentemente, claro, frente a la comisión de una infracción, tiene una laxitud respecto de las consecuencias. Pero esas consecuencias se producen de angas o de mangas, ¿no? Es decir, no es que ya veremos. Por eso es que cuando te empiezan a poner a grabar las cosas en el Código Integral Penal y uno dice, oye, pero de cada 100 homicidios o de cada 100 muertes violentas que hay al año en el Ecuador, ¿cuántas llegan a condena? Entonces síganos matando nomás, pues por más que usted me ponga que el sicariato tiene una pena de chorrocientos años de privación de libertad, el que comete sicariato, lo mismo que el que comete peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, lavado de activos, todo eso lo hace porque sabe que esa famosa frase de llegaremos a las últimas consecuencias quiere decir que no llegaremos ni a las primeras. Esa es la frase más cliché que tenemos en el Ecuador, por supuesto. ¿no? Sin temor ni favor es la una, la otra llegaremos hasta las últimas consecuencias. A estos seres que habitan ahí, la Comisión de Fiscalización, hagan el favor de decir las cosas claritas y no decir uno, ¿y qué querrá decir esta señora? ¿Que le va a lanzar por concusión? ¿Por cohecho? ¿Por enriquecimiento ilícito podría ser? ¿Será? Pero no soy, perdón, ¿usted cree que algún fiscal, más o menos, vamos a hacer el símil entre un proceso penal y lo que se hace en la asamblea con la acusación constitucional? ¿Usted cree que un fiscal va y se para frente al juez a lanzarle adivinanzas?
y usted vea lo que es. O en este caso, como nos hacen a nosotros, al gran público, verá el señor Lazo, que a mí no me cae bien precisamente, ha hecho esto, pero la antipatía o la simpatía no es ni delito ni causal. No es causal de... No, yo si por antipático yo estaría permanentemente privado de la libertad, en eso estoy absolutamente consciente, no le caigo bien a nadie. Pero aquí no se trata de ser simpático, antipático, favorable, no favorable. Porque ahí le veo al uno diciendo esto y al otro ofendiéndose. Porque ahora se ofende. Entonces te hacen un proceso político y mi amigo Henry Cucalón se ofende. ¿Para qué le voy a decir Ordóñez? Mejor no hable, de gana menciono cosas aquí, ¿no? Pero bueno, aquí no se trata de ofenderse o no ofenderse. Se trata de, el uno tiene una responsabilidad, la Asamblea Nacional, de decirte las cosas claramente. No este cajón desastre donde usted al final va a encontrar un informe en donde le va a decir que Guillermo Lasso cuando era niño en realidad no iba al colegio porque no se le daba la gana. Y el otro diciendo que ¿cómo es posible que a mí, presidente, me digan esta clase de cosas y duden de mi prestancia y mi buen nombre? Para eso ni el uno ni el otro pueden ser funcionarios públicos. Porque usted sabe muy bien cómo es la cosa. ¿Cuánto? El uno tiene la responsabilidad de decir, de sustentar adecuadamente la acusación. Y no que el resto estemos adivinando y viendo, ¿y eso qué también será? O sea, y el otro el derecho de defenderse, de sí, presentar pero, los descargos. una cosa es el derecho a defenderse y otra cosa es cortarse las venas y salir ahí a hacerse el ofendido. ¿Ya? Vea, debería ser causal de juicio político defender torpezas, porque el presidente Lasso le ha defendido a la señora Ayori. Oye, pero para escoger a quién defiende no hay peor. Oiga, doctor, la Corte Constitucional, imaginándonos este escenario de que efectivamente se plantea el juicio, y estamos elucubrando sobre la causal, porque yo tampoco sé cuál podría ser la causal, habrá que ver qué sale del informe, si efectivamente el informe determina o recomienda que el Pleno de la Asamblea lleve adelante un juicio político. La Corte tiene que emitir el dictamen de admisibilidad, Exacto. Obviamente revisando si la causal se ajusta a las causales que dice la Constitución. ¿Cuánto tiempo se demora eso? Debería demorarse según la ley. Esto llega a la Corte, se sortea inmediatamente. En 3 días el ponente hace la ponencia y en 5 se toma la decisión. Así debería ser. Pero ya pasó, se lo hizo incluso la Corte Cervecera, pues, cuando calificó el juicio político de Glass. Lo hizo bastante rápido. En eso no se demoran la Corte. No es que te ponen ahí en la cola de aquí a 5 años. Y ahí podría usted, y ahí voy a tomar una referencia que usted en alguna entrevista con otro medio colega hizo hace algún tiempo. Sí. ¿Qué dije? Frente a eso, el presidente puede demorarse un microsegundo en disolver la asamblea si ve que hay un peligro de que lo destituyan. Sí, efectivamente. ¿O no? Y más todavía Pero cuando no dicen que el sé- decreto está listo, ¿no? Pero no sé si esa es la voluntad presidencial. No sé. Interesante eso, a ver. A ver, claro, porque uno podría decir un presidente de la República que lo meten en estas pindingas y está bien, pues yo creo que el honor uno debe protegerlo, no tontamente, sino bien, pero podría ser como, a ver, perdón, si el presidente de la República sale a dar una descontrolada cadena para enfrentarse con un medio colega suyo, aunque no es colega porque es un medio digital. Y a decirles un montón de cosas que él había dicho que jamás haría. Bueno, de las tantas cosas que ha dicho que jamás haría y termina haciendo. Y de repente te hace la muerte cruzada, pero ahí viene lo otro. Mi amigo Henry Cucalón no puede andar diciendo de que el decreto de muerte cruzada está siempre en el escritorio presidencial. ¿Y como cuál será la causal, pues? Bueno, pero eso el presidente mismo lo ha dicho siempre. Sí, pero como cuál será la... Pero es que es irresponsable también. Entonces, si yo me estoy quejando de la señora Pazmiño, que me lanza ahí unas señales de humo y usted vea cuál es, porque no me puede decir, le vamos a hacer el juicio político peculado, concusión, cohecho. A ver, Es o una. es cohecho Es o una. es concusión. Pues, o sea, no, es que es cohecho y concusión simultáneamente el mismo hecho. ¿Cómo? Eso, por ejemplo, Sería para mí, contradictorio. a mí me acaba usted de aclarar esa parte. Eso es una de esas causales. Claro, porque el cohecho implica... Voy a hacerlo más sencillo. En la concusión el funcionario pide, exige, es la exacción ilegal. En el cohecho, en cambio, le dan. Vea, no me pase la infracción, tenga. Ya, cohecho se llama. La coima. Sí, el otro también es una coima. La coima es un genérico dentro del lenguaje común. La gente no le habla de la coima 1 y la coima 2. Ya se refiere generalmente a las dos. Pero una cosa es cohecho y otra cosa es concusión. Entonces no me puede usted lanzar un juicio político diciendo que el mismo hecho configura simultáneamente cohecho y concusión. Pues, ¿cómo fue esa maravilla?
Pero bueno, entonces dígame bien. Y el otro no me puede decir que tiene un decreto de muerte cruzada en el escritorio y como cuál mismo es Ya, la causal. ¿y ahí cuáles pueden ser las causales? Son las Recuérdenos. mismas dos causales que tiene la Asamblea para destituir al presidente de la República, que son grave crisis política y conmoción interna, que esa es libre, esa es la única libre. La otra es arrogación de funciones, que requiere dictamen de la Corte. Si la Corte tiene que decir que efectivamente lo que usted le está imputando a la Asamblea es una arrogación de funciones. ¿Y ahí no podría él considerar la primera causal tomando en cuenta que es abierta, muy subjetiva? Sí, porque claro, alguien quiere asimilarla con la del estado de excepción. Eso sí hizo bien la Corte Cervecera, claro que no era la misma. Ya, porque en el caso del estado de emergencia es grave conmoción interna, no es grave crisis política que ocasiona una conmoción interna, lo que le pasó a Bucaram o lo que le pasó a Maguad. Pero usted sabe que esto podemos estirar como Chile y como ahí no hay calificación constitucional de la causa, les dejaron abiertita en Montecristi, que era la que servía para amenazarle a sus propios asambleístas cuando querían irse por otro lado. Usted decía, ¿por qué Correa amenazaba a la Asamblea? La amenazó algunas veces. Yo recuerdo, porque yo fui defensor de Washington Pesantes en el juicio político. Se le ocurrió decir que iba a recurrir a la muerte cruzada. No me ayudes, compadre. Aquí no se trata de sacar así las cosas. Uno defiende un juicio político y no necesita esas clases de artimañas torpes. Pero llegó a decir eso. Entonces, claro, la gente decía, ¿pero cómo? Si van a elecciones, sí, pero el que te pone en las listas soy yo, pues. Entonces, si tú eres asambleísta del gobierno y votaste por esto, yo te saco de la lista. Y anda a ver cuántos de estos que eran importantes asambleístas. Recuerde que su importancia comienza y termina cuando usted le ponen en las listas y usted está en la asamblea. Si el día de mañana usted quiere ser como otros que se creyeron importantes y que salieron de las filas de un movimiento político importante y abrieron su propia cuestión, terminarán, creo, como le ocurrió al señor Jiménez, ¿no? Oiga, doctor, o sea, en el tema de la mal llamada muerte cruzada, como usted le llama, que es la capacidad constitucional del presidente para disolver la asamblea, también se requiere causales. Sí, claro. Y no se han configurado esas causales en este momento. Digo, y le traigo a colación por lo que usted señala que fue, digamos, no fue conveniente que el ministro de Gobierno mencione que el decreto de muerte cruzada está listo ¿Por qué ahí? no podría decir cuál podría ser? Tal vez la de obstrucción al plan de gobierno, al plan nacional de desarrollo. ¿Será esa? Pero ¿Por qué no le aprueban los proyectos de ley? ¿Será así? Pero claro, no dice, pero si fuera porque hay un obstruccionismo parlamentario, esto no es de hoy, pues. Pero es complejo Entonces, porque al presidente le negaron un proyecto. Sí, por Uno. eso. Ya. Que es la ley de inversiones del año pasado. No le han negado otro proyecto. Sí, el otro se lo pasaron. La reforma tributaria entró por el Ministerio de la Ley. Sí, ya sabe con la ayuda de quién. Por eso le digo. Ya, de los que ponen cara de, ay, nosotros no hemos ido, vos te saliste de la sesión, pues. El correísmo se salió de la sesión, pues así entró por el Ministerio de la Ley. No he sabido que tenía que quedarme a votar rechazo al proyecto. Bueno, qué pena, no has sabido. Sabías del año 2017, pero no sabías del año sabías del año 2020, pero no lo sabías del año 2020. Oiga, doctor, Es brillante. finalmente, ¿usted qué avisora que Nada, no avisoró nada. Si el Ecuador siempre ha sido un país imposible de predecir, aquí puede pasar cualquier cosa. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. Como no puede pasar nada. Por eso, es decir, como seguir viendo pasar el día y el presidente de la República esperando a ver si llega el 24 de mayo de 2025 puede ser una opción. La otra opción es que realmente rectifique. Ahora, pues, el presidente de la República cree que rectificar es poner cara de enojado, hacer cadenas, Seguir abriéndose frentes. pelearse con todo el mundo, no tomar decisiones. Y no, cuando digo rectificar, no me refiero a la rectificadora Gutiérrez, no, me refiero a hacer conciencia de las tonteras que se hicieron. A ver, recuerde que su oferta de campaña fue desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Pero cuando la señora Ivette Estupiñán se cambia del bando que llamábamos correístas al otro bando, ya no había que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Y resulta que la gran estrategia del presidente Lasso fue no hacer los nombramientos. Y dejó ahí, ¿cuánto lleva el concurso de Contralor? Le voy a ser generoso si le digo año y medio, porque es más de año y medio en que el concurso de Contralor no se ha hecho. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Hizo una consulta popular, no sé qué le metió en la oreja, que las consultas populares se ganan así nomás, ¿ya? Incluso mintiendo, diciendo cosas que no eran, como en el caso de la extradición, tratando de vender el tema de la consulta popular, el tema de la extradición como quien vende crema, se lo digo bien directo, ¿ya? Utilizando un par de chicas para poner cara bonita y decir esto es y luego te desapareces. Bueno,
Eso tiene que rectificar, pues. No puede seguir dando palos de ciego. Para muchas cosas será tarde, pero para otras cosas no lo es. Le quedan más, aunque no lo crea, y a veces yo también, le quedan más de 2 años de mandato. Claro. No ha cumplido el segundo año. Y que no diga cosas, o sea, alguien le tiene que cerrar la boca de vez en cuando. Y el tema es que este año que se viene es el año clave, porque es el año preelectoral. Vea, siempre hay año electoral Sí. y preelectoral. Aquí nunca dejamos de estar en año electoral y preelectoral. Porque el año 2023 es el año preelectoral y el 2024 es el electoral, el 2025 hay elecciones, el 2026 es el preelectoral, para el año 2027 para las elecciones del 2020. No, ya, es que aquí no paramos nunca con el tema de las elecciones. Totalmente, Pero doctor. sí hay algo. Tiene que ser prudente en muchas cosas. Yo le insisto, a mí siempre me sorprendió que dijera cosas con tanta ligereza. Yo no sé si convencido de que era así. Voy a arreglar el país en 100 minutos. ¿Quién te dijo que digas eso? Es que ni siquiera lo dijo en la campaña, sino que lo dijo ya electo. Pero ¿quién te mandó a poner la vara en la estratosfera? Voy a arreglar el país en 100 minutos. Luego, yo no necesito la asamblea para gobernar. Luego, si voy a la muerte cruzada, no voy. Si voy, no voy. Si voy, no voy. Y me siguen diciendo que tiene ya el decreto de muerte cruzada. Esto es un juego. Y te puede salir muy caro el juego. Porque claro, si el presidente de la República hace la muerte cruzada, tiene para gobernar más o menos 5 o 6 meses por decreto. Y solo por los temas económicos. Claro, Avalados por la Corte. y se va a lanzar a la reelección. ¿Quién va a ganar esa reelección? Que además, Esa elección, ¿quién la va a que ganar? además es una elección para completar el periodo. Exacto, pero ¿quién la va a ganar? Por más de que usted me diga, Sí, sí. ni siquiera cuenta para reelección. Entonces, incluso un político avesado, que los hay, puede aprovechar esto para ser presidente de la República, hacer una buena presidencia, es cosa de gastar la plata que hay. Perdón, también quizás es cosa de gastarse la plata que hay ahí. Y vendrá el otro y se gastará la plata que no es de él, porque aquí yo veo también una asambleísta Pachacuti convencida de que la Reserva Monetaria Internacional le corresponde al gobierno, pues, cuando hay plata de los bancos. Pero meterá mano. Correcto, Y doctor. lanzará 9.000 millones para su elección en el año 2025. ¿Ya? ¿Y cómo va a quedar la Asamblea Nacional? Ahora, perdón, si creo ahora tiene 12. No, Desaparece. y además a Por Creo eso. le fue muy mal en la última Por eso elección. le digo, desaparece. Doctor, Desaparece. gracias por ¿Va el a ser tiempo, muerte ¿eh? cruzada en esas condiciones? En una de Buena esas sí, pregunta. pues. En una de esas le supo mal el café ahorita. Pero claro, o sea, va a ser muerte cruzada, pero ¿cuál será el derrotero? No sabemos Por qué eso. quiere. No sabemos. Pero porque ya lo hizo mal, pues por eso, cuando tuvo la ocasión de hacerlo bien, no lo hizo. Gracias, doctor. Qué amable. Gracias. Acá mi amigo Wilson Andino dice, qué goce, dice. El doctor Ollarte le pone sal a este agrio momento, me dice Will. Claro, usted disfruta, pero cuando mi hígado está y el colon está súper irritado e irritado. Péguese ahí el café. Gracias al doctor Rafael Ollarte conversando aquí con nosotros, con su visión crítica sobre lo que está pasando a nivel nacional. 8:06. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.